Queremos dedicar a ti esta reunión, presentarla para que sea gobernada por tu Espíritu, que nuestras conversaciones, las cosas que hablemos sean gobernadas por tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos especialmente que nos socorras ahora en esta meditación también de la palabra, por tu Espíritu, y que ella pueda hablar poderosamente a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a tener una meditación de la palabra primero, así que les invito a que abramos en Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. El primer versículo, que esta es una sección que va del 9 al 21. El primer versículo gobierna toda la sección. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Este versículo va a gobernar todos los versículos que siguen hasta el 21. Todos estos versículos que vienen, que son diferentes exhortaciones, o si ustedes quieren, mandamientos, están bajo este primer mandamiento, que es el mandamiento del amor. Y son diferentes expresiones del amor en la vida de la iglesia. Ahora, lo que resulta interesante de este pasaje es que, aunque está obviamente dirigido a toda la iglesia, a todos los hermanos, es la carta del apóstol Pablo a los romanos, creo que particularmente habla para los que estamos en un oficio, en un servicio pastoral, de ancianos, de atención de los hermanos en la iglesia. Y me parece que eso tiene que ver con lo siguiente. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, donde se dirige a los ancianos a partir del versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. El 2 les dice: apacentad la grey de Dios, o pastoread la grey de Dios, o el rebaño de Dios, que es la iglesia. Y entonces coloca 3, cláusulas que especifican cómo debemos cuidar del rebaño o pastorear el rebaño. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, el primero. El segundo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el tercero, y aquí quiero que nos detengamos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey o del rebaño. Entonces Pedro dice que la iglesia no tiene que ser pastoreada o conducida por medio de la autoridad, de la imposición de la autoridad, no como teniendo señorío, no usando de la imposición de la autoridad, como sería en cualquier otra institución humana. Pero la iglesia no es una institución humana. Entonces, la autoridad, la imposición de la autoridad no es la manera en que se dirige o se apacienta a la iglesia, sino todo lo contrario, a través del ejemplo. Ejemplificando en la vida de los ancianos, o los pastores, si ustedes quieren, porque aquí está hablando de los ancianos como pastores de la grey, ejemplificando en ellos el carácter que la iglesia está llamada, que toda la iglesia está llamada a adquirir, la vida que la iglesia está llamada a vivir en el Señor. Y los que deben ser ejemplos de esa vida son los ancianos. Pero fíjense que la idea es ejemplificar, o sea, no gobernar o no imponer a través de la imposición de la autoridad, incluso ustedes pueden decir de reglas o instrucciones, sino en primer lugar a través del ejemplo, ejemplificando con la propia vida la clase de vida que todos los creyentes están llamados a vivir. Y entonces, cuando volvemos a Romanos 12, nos encontramos con que Pablo hace una descripción de la vida que la iglesia está llamada a vivir en el Señor, a partir del versículo 9. Ustedes leen con atención el capítulo 12, la primera parte, que son los 2 primeros versículos, nos hablan de la necesidad de consagrar totalmente nuestro cuerpo al Señor como un sacrificio, y en segundo lugar, de renovar nuestras mentes para adquirir la mente de Cristo. Esa es la idea, ¿no? Renovar la mente para adquirir la mente de Cristo, como usa específicamente la expresión de Pablo en Romanos 8, la mente del Espíritu. Pero la mente del Espíritu es la mente de Cristo. Entonces, renovar la mente para transformarnos con la mente de Cristo. Luego los siguientes versículos, es decir, del 3 al 8,
nos habla del cuerpo de Cristo. Es decir, esa renovación, la consagración del cuerpo y la renovación de la mente tiene que ver principalmente con que cambie nuestra manera de ver y entender nuestra relación de los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. Ya no nos vemos más como individuos solitarios, aislados o en competencia unos con otros, como es la característica del mundo, ¿verdad? En el mundo las personas se ven solitarias, aisladas o incluso en competencia las unas con las otras, pero no así en el cuerpo de Cristo, sino que cada uno piense de sí, dice Pablo, con cordura. La idea allí es con sobriedad, no con un pensamiento elevado sobre sí mismo, sino cada uno tomando el lugar que el Señor le dio y entendiendo que cada uno es miembro del cuerpo. Somos miembros, dice Pablo, los unos de los otros. Y por lo tanto nadie es suficiente en sí mismo, nadie está completo en sí mismo. Todos necesitamos de los otros y tenemos que vernos en esa relación de dependencia, los unos de los otros, y de necesidad de los unos de los otros, y cada uno ejerciendo el don que le ha dado, que el Señor ha repartido para beneficio de los otros, y no excediéndose o yendo más allá del límite del don que ha recibido del Señor. Parece extraño, como lo dice Pablo, el que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza, como si estuviera repitiendo lo mismo. Pero la idea de Pablo es poner un límite, es decir, si tú recibiste el don de enseñar, entonces enseña. No te dediques a exhortar o a pastorear o a hacer otra cosa que no recibiste del Señor, sino cada uno según la medida de gracia que recibió. En esa medida actúe, en esa medida sirva y funcione junto con los otros. Bueno, hay varias cosas más, pero esa es la idea básica de estos versículos. Pero inmediatamente, a partir del versículo 9, hace lo mismo que hace en otras cartas. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que en el capítulo, en 1 Corintios, capítulo 12, el apóstol trata con mucha más extensión y profundidad la verdad de que somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros y cada uno tiene una función. Todo el capítulo 12 está dedicado a eso, de 1 Corintios. Pero el capítulo 13, inmediatamente nos da, por decir así, la regla o el principio que debe gobernar todas las relaciones en el cuerpo de Cristo. Y ese principio es el amor. Yo les muestro a ustedes un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? El camino del amor. Si yo abrazo lenguas humanas, angélicas y no tengo amor, etcétera, etcétera, hasta el final. El amor es sufrido, el amor es benigno. Y aquí hace exactamente lo mismo. Y observe cómo lo hace. Vamos a leer entonces del versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Y aquí la palabra amor, esta palabra amor particularmente es el término griego ágape, que en la escritura y en los escritos de Pablo representa siempre el amor que viene de Dios, el amor que procede de Dios. No es el amor meramente humano, el amor de amigos, el amor de parientes o el amor familiar, es el amor que viene de Dios. Característicamente es el amor que viene de Dios. Ese amor del que dice Pablo en el capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor que el Espíritu derrama en la iglesia, que pone en el corazón de la iglesia. Es el amor que viene de Dios, es el amor sacrificial, el amor con que Dios entregó a su propio Hijo, el amor con que Cristo se dio por nosotros. Luego en el capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? De ese amor está hablando acá. Es el amor con que Cristo nos amó. ¿Quién nos separará de ese amor? Tan grande, tan inmenso, tan sublime, tan completamente entregado por nosotros. Porque estoy seguro, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y vuelve a enfatizar, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nada puede hacer que Dios deje de amarnos. Nada. No hay manera en que eso cambie. Dios nos amó y nos va a amar de la misma manera siempre. Pase lo que pase, venga lo que venga, ese amor es invariable, eterno. Y ese amor es el que el Espíritu derramó en la iglesia, en nuestros corazones. Es el amor que nos llega por la palabra del Evangelio. Disculpa, entró un minuto. Ocurre. Espera un poquito, voy a dar un mensaje aquí para que no me llamen más. Estoy ocupado, después llámame. Listo. Entonces, ese amor lo derramó el Espíritu en el corazón. Es el amor de Dios, el amor con que Dios nos da. Ese es el amor que nos llega por el Evangelio. Es a través del Evangelio que recibimos ese amor. Lo que Cristo hizo por nosotros, ese es ese amor. Y ahora, cuando llegamos al capítulo 12,
Pablo nos dice que ese amor es el que tiene que gobernar nuestros corazones, gobernar nuestra vida, gobernar nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo. Y observe cómo lo dice. Interesante que a partir de aquí Pablo va a hacer una serie de exhortaciones que aparentemente son como desconectadas unas de otras, pero no lo son, todas siguen la misma regla. Son expresiones de este amor en el cuerpo de Cristo. Y lo segundo, que es interesante, es que la carta a los romanos se escribió alrededor del año 55, bueno, más o menos, puede ser antes o después, pero 55, 56 después de Cristo. En ese tiempo es muy probable que todavía ninguno de los evangelios hubiese sido escrito. Marcos, que es el más antiguo, se cree que se escribió entre el 55 y el 60, pero no tenemos certeza. Pero si se escribieron eran paralelos. Lo que quiero decir con esto es que Pablo no conocía los evangelios escritos todavía. Lo que Pablo había recibido era la tradición que se transmitía muchas veces de manera oral en aquel tiempo, desde los apóstoles, de las enseñanzas de Jesús. Algunos creen que incluso las enseñanzas de Jesús fueron compiladas primero en notas y que después se traspasaron a los evangelios. Sea como sea, Pablo no conocía los evangelios todavía, pero es increíble que a partir de aquí va a citar 14 veces al Señor Jesucristo. A veces explícitamente y a veces implícitamente, pero va a citar las enseñanzas del Señor. Lo que el Señor enseñó lo va a citar 14 veces desde aquí hasta el capítulo 15. Y eso es muy interesante. Repito, porque todavía no existían los evangelios, pero Pablo ya tenía con él la tradición de las enseñanzas que se transmitía oralmente y que él probablemente recibió de los apóstoles cuando estuvo en Jerusalén. Entonces, vean ustedes cómo empieza. Dice, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Ahora, interesante esta palabra, porque aquí la palabra fingimiento en realidad en griego es anhipócritos, que significa sin hipocresía. Y es una palabra muy propia del Señor Jesucristo. El primer maestro, por decir así, que usó la palabra hipócrita para aplicarla a las personas que fingen ser algo que no son, fue el Señor Jesús. Nunca antes nadie usó esa palabra con ese sentido, porque los hipócritas eran los actores. Hipócrita en griego significa actor. Entonces, el Señor usó esa palabra, actores. Ustedes no sean como los hipócritas, recuerdan muchas veces en el Sermón del Monte, no sean como los hipócritas, etcétera, etcétera. Entonces, claramente aquí Pablo está citando al Señor Jesús. Está citando la enseñanza del Señor Jesús. No sean hipócritas. Los actores se ponían una máscara, en los teatros griegos, se ponían una máscara, porque eran al aire libre, y entonces esa máscara amplificaba la voz. Y de esa manera las personas podían oír. Y la máscara también ilustraba o representaba el personaje que querían representar, lo que estaban representando. Entonces, los actores eran personas que tomaban un rol, un papel que no era suyo. Y el Señor llama a los fariseos, principalmente a los fariseos, hipócritas. Hipócritas porque muestran un rostro por fuera, muestran una apariencia por fuera, una conducta, un carácter fingido, pero por dentro son completamente distintos. Entonces Pablo está diciendo que el amor de ustedes no sea fingido, que no sea una apariencia, una actuación. Porque hermanos, es tan fácil que en la iglesia nosotros actuemos, finjamos ser algo que en realidad no somos. Pero Pablo está diciendo, el amor tiene que ser como el amor de Cristo, sin hipocresía, sin fingimiento. Un amor que realmente se importa, se preocupa, el que realmente ama a los hermanos. De eso está hablando, porque aquí está hablando del amor a los hermanos. Entonces la primera instrucción es que nuestro amor tiene que ser verdadero, real. Que realmente debemos amar a los hermanos. Debemos amarnos a nosotros con el amor con que Cristo nos ama. Ese es el verdadero amor. No como el amor de los religiosos, ¿no es cierto? Que fingen, o la conducta de los religiosos que fingen ser humildes, fingen ser generosos, fingen ser dadivosos como los fariseos, pero en realidad lo que buscan es atraer la atención y ganarse el aplauso de la gente. Entonces, ese es el primer punto, el amor sea sin fingimiento. Y ese amor, no fingido, real, verdadero, que brota del mismo amor de Cristo, es el que debe gobernar la vida cristiana. Y luego agrega dos cláusulas que son muy interesantes. La primera, aborrecer lo malo, y la segunda, seguir lo bueno. Ahora, estas cláusulas son más intensas en griego de lo que están traducidas. La primera, aborrecer lo malo, literalmente es detestar lo malo hasta el punto de las náuseas. Esa es la palabra griega que se usa. O sea, algo que nos produce un rechazo tan grande que no lo podemos tolerar. Detestar lo malo. Y la segunda es seguir lo bueno, pero seguir lo bueno, en griego es más potente, es aferrarse, apegarse como un pegamento a lo que es bueno.
¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Aquí no está hablando del bien y el mal en un sentido abstracto, el mal o el bien como entidades abstractas, sino que está hablando del mal y el bien en las relaciones con los hermanos en el cuerpo de Cristo. Aferrarse a lo bueno o apegarse a lo bueno es apegarse a lo que es bueno para los hermanos, lo que hace bien a los hermanos, seguirlo de una manera como uno se pega con un pegamento a lo bueno y detestar lo que es malo para el cuerpo, para los hermanos, para los hijos de Dios, aquello que los daña, aquello que los ofende, como lo va a decir después, por ejemplo, en el capítulo 15. Aquello que ofenda al hermano, no haré nada que ofenda, debilite o haga tropezar a mi hermano. Todas las cosas que ofenden, debiliten o hacen tropezar a los hermanos son malas y deben ser rechazadas como algo detestable por nosotros. Miren, interesante las expresiones, porque así es Cristo. Cristo aborrece y detesta todo aquello que daña a los suyos, a los que él ama. Por lo tanto, todo lo que daña al hermano debe ser rechazado y detestado. Mientras que todo lo que haga bien al hermano, eso es lo concreto, tiene que ser amado y uno tiene que apegarse a ello como un pegamento. Y esa debe ser la regla que gobierna. Y eso sería un amor no fingido. El amor no fingido es un amor que se aferra, que se apega como un pegamento al bien de los hermanos y abomina o rechaza o detesta lo que hace mal a los hermanos. Pues sigue, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y aquí parece, aparentemente, que estuviera repitiendo lo mismo que antes. Que el amor sea sin fingimiento. Pero Pablo aquí en griego está usando otras palabras, que no son ágape, sino está usando dos palabras. La primera es Filadelfia o Filadelfia, que se traduce, que se translitera en el español como Filadelfia, que significa el amor filial, el amor fraternal, el amor de familia. Entonces, lo que quiere decir Pablo es que el amor de Dios en nosotros tiene que transformarse en un amor de familia, como el amor que los hijos y los padres o los hermanos tienen entre sí, un amor cariñoso, afectuoso. No solo, por decir así, un amor generoso, porque uno puede ser generoso, dadivoso, pero ser absolutamente frío, parco, sin afecto. Pero Pablo dice, no, ese amor tiene que ser afectuoso. ¿Cuántas veces hemos oído eso, sobre todo a varones que trabajan duro, ¿no es cierto?, y son poco afectuosos y nunca han sido cariñosos con sus hijos y dicen, no, es que yo demuestro mi amor trabajando, dándome, levantándome temprano y trabajando duro. Y es una forma correcta de manifestar amor. Pero Pablo aquí agrega, no solo tiene que ser eso, no solo tiene que ser sacrificio, dádiva, generosidad, sino que tiene que ir acompañado de verdadero afecto, cariño. Debe ser afectuoso. Por lo tanto, el amor que estamos llamados a manifestar es un amor cariñoso, afectuoso. Claro, las personalidades somos distintos, no todos expresamos el cariño y el afecto de la misma manera, pero Pablo quiere decir que seamos afectuosos, es decir, que, no sé, que nos abracemos. De hecho, por eso Pablo enfatiza tanto esto de saludarnos con un beso santo, que es una manifestación de cariño. Entonces, afectuoso, cariñoso, preocupado, como el amor que hay en una familia. Esa es la primera expresión. Y la segunda es, amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal. Y ahí parece otra vez que está repitiendo, pero la verdad es que en griego está usando otra palabra. La primera es Filadelfia, el amor familiar, fraternal. Y la segunda es una palabra compuesta, es filostorge. Y filostorge significa, sí, amor familiar, pero le agrega la palabra estorge. Y estorge para los griegos significa el afecto intenso, el apego intenso a algo. Y no solo se usaba para las personas. Por ejemplo, cuando alguien dice yo amo a mi perro, los griegos decían estorge. El amor a las cosas que no son humanas era estorge, pero que a veces podía ser muy intenso. Por ejemplo, hay personas que tienen un amor intenso por sus mascotas, o un afecto intenso, un apego intenso por un lugar, una casa que tienen por allí en el campo, o lo que sea. Bueno, esa clase de intensidad, de apego a algo, es lo que Pablo dice debemos tener en nuestro amor, los unos con los otros. Intenso apego de los unos hacia los otros. Qué interesante, porque ese es el amor con que Cristo nos ama. Observe que el amor de Cristo no es un amor meramente que se da, sino que se acerca, se aproxima, es afectuoso, es cariñoso, es próximo, es cálido y a la vez es intenso. Se apega a nosotros, no nos suelta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No nos suelta, no nos deja. Se apega a nosotros con un afecto intenso. Entonces, esas son las palabras que Pablo está usando aquí y está
Y pienso, hermanos, vuelvo a lo primero, que nosotros como hermanos que estamos apacentando la grey, si comprendemos bien de qué se trata la grey de Dios, tenemos que ser modelos de este amor. Manifestar, mostrar con nuestro ejemplo este amor, que es el amor de Cristo, que Pablo recomienda aquí, o del que Pablo habla aquí. Sigamos, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y aquí hay dos cosas bien interesantes. Primero, la palabra honra, o la honra de la que habla Pablo aquí, resulta un poquito más difícil para entenderla, para que nosotros la entendamos en nuestra sociedad actual. En el mundo antiguo, las sociedades estaban organizadas en torno a lo que los estudiosos llaman la honra y la vergüenza. Entonces, era el tema del honor. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, de repente en la cultura japonesa. El tema del honor era algo muy fuerte, la honra de las personas. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es que, refiriéndose a la promoción de alguien o al honrar a alguien, la palabra que usa él aquí es dar el paso al frente primero. Entonces quiere decir que cuando se trata de honrar, no tenemos que esperar que nos honren a nosotros primero, sino dar el paso para honrar a los otros primero. Adelantarnos, por decirlo así, no quedarnos esperando que me honren a mí, sino yo dar el paso y buscar la honra del hermano. Y eso significa la promoción del hermano, servir al hermano, ponerlo en el lugar de destaque para servirlo. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús hizo por nosotros? Otra vez Pablo está recurriendo, creo yo, al ejemplo del Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando los discípulos, incluso hasta el momento antes de su muerte, en la última cena, discutían sobre quién iba a ser el mayor? Una cuestión de honra. No era una cuestión simplemente de poder, de autoridad, era una cuestión de honra. Y entonces, ¿quién va a ser el mayor? A quien todos los demás van a honrar, van a respetar, van a seguir. ¿Quién va a ser el mayor? Créeme que este es un tema que persiste a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. La cuestión de quién está al frente, de quién va adelante, de quién es primero, de quién recibe más reconocimiento, recibe más honra, o quién no recibe reconocimiento. Dígame si no nos duele cuando no somos reconocidos y creemos que teníamos el derecho a ser reconocidos en algo. O cuando alguien más es preferido a nosotros. Cuando pensamos que nosotros debíamos tener ese lugar o ese reconocimiento y alguien es reconocido en nuestro lugar. Pablo está hablando exactamente de eso. ¿Recuerdan el ejemplo del Señor Jesús? Que siendo en forma de Dios, teniendo el lugar de suprema honra suprema y absoluta en el universo, en la creación, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y tomó la forma de un siervo, sin honra. Se deshonró. Eso es lo que hizo Jesús, tomó el lugar de la vergüenza. De hecho, murió la muerte más vergonzosa de todas, dice Pablo, en la cruz, sin ninguna honra. ¿Por qué lo hizo? Entonces, ¿recuerdan cuando les dice, ellos discutían quién iba a ser el mayor y el Señor les dijo, vengan acá? Entonces les dice, los reyes de las naciones y los que son considerados principales y poderosos ejercen sobre ellos potestad. Y son los que, y buscan, ¿no es cierto?, ser honrados por todos y obedecidos por todos. Mas no será así entre vosotros, sino que el mayor de ustedes será como el menor, y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, en la visión del Señor, el mayor no es el que recibe la honra, sino el que da honra al otro. ¿Y por qué razón es así? Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? En el contexto de Pablo, perdón, del Señor Jesús, y también de Pablo, por supuesto, pero del Señor Jesús, quienes servían a las mesas eran los esclavos, los siervos, y quienes se sentaban a la mesa eran los señores. Por lo tanto, la honra estaba en el que se sentaba a la mesa, no en el que servía. El Señor les pregunta, y entonces les dice, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente la respuesta era el que se sienta a la mesa. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. O sea, yo tomé el lugar del que sirve, del que honra. Yo los estoy honrando a ustedes, levantando a ustedes. Se está rebajando a sí mismo, literalmente, para levantarnos a nosotros. Y eso debe ser también entre ustedes, les dice el Señor. Ustedes deben rebajarse para levantar al otro, ponerse en el lugar de siervos para levantar y honrar al otro.
Y eso en el cuerpo de Cristo es una cuestión tan importante, hermanos. Porque fíjese que nosotros venimos de un mundo donde la competencia es la norma. En los trabajos, las personas compiten, ¿no es cierto? Hay una competencia, a veces manifiesta, a veces escondida, pero está la competencia. Porque uno sabe que uno tiene que mostrarse más capaz, mejor, para poder, ¿no es cierto?, incluso hasta para conservar el trabajo, pero también para ascender. Y eso es parte de la cultura del mundo, la competencia de los unos con los otros. Pero cuando llegamos al cuerpo de Cristo, en la iglesia esa competencia tiene que terminar. No estamos compitiendo unos con otros. Y que un hermano sea destacado, honrado antes que yo, no solo no me daña, sino que debe ser lo que cada uno, dice Pablo, debe buscar activamente. Honrar al hermano, levantar al hermano. Dar por decirlo así, dar el pase al hermano antes que a uno mismo. No buscar lo de uno, sino de lo del hermano. Y esa es una manera en que se manifiesta el amor. Porque la razón por que Cristo nos exaltó y nos puso en el lugar de honra y nos sirvió, ¿por cuál es? Al final de cuentas, es porque nos ama. Porque el amor, el verdadero amor, nos hace siervos los unos de los otros. Los papás lo saben muy bien. Antes de que uno tuviera hijos, cuando era soltero, cuando recién casado, antes de tener hijos, uno vivía su vida y tenía libertad para ir, para venir, para moverse, para hacer esto, para hacer el otro. No tenía limitaciones, ¿no es cierto? Bueno, tenía las limitaciones económicas, obvias, pero tenía mucha libertad. Del momento en que nacen los hijos, uno de alguna manera se vuelve siervo de los hijos. Vive para ellos. Tiene que estar atento a las necesidades de ellos. Ya no puede satisfacerse a ellos, tiene que priorizarlos a ellos, ponerlos a ellos en primer lugar. Incluso si hubiera poca comida, alimentarlos a ellos antes que a uno, ¿no es verdad? Eso es lo que hace el amor. Y eso no es una cuestión que nos imponen, es amor. Bueno, ese mismo amor, dice Pablo, debe gobernar el cuerpo de Cristo. Poner al hermano antes que a nosotros. Ahora, esto es algo bien interesante para todos nosotros, porque los que estamos en una posición de conducción, o si usted quiere, por ser una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que tiene la misma idea de liderazgo, de ir delante de otros, es muy fácil para nosotros tomar la posición de quien, por decir así, monopoliza las cosas en el cuerpo de Cristo. Toma los primeros lugares, inconscientemente, a veces pensando que es porque de esa manera beneficia a los hermanos. Pero la cuestión es que nuestra actitud debe ser promover a los hermanos y no a nosotros mismos. ¿Amén? No promovernos a nosotros mismos, sino a los hermanos. Tal vez yo piense que soy tan buen predicador que ¿para qué va a predicar otro? Si yo predico mejor que todos, de lo que lo creo dentro de mí. Pero ¿cuál debe ser mi actitud? Promover que otros sirvan también al Señor y no yo monopolizar la vida del cuerpo de Cristo. El cual lo que requiere honra, prefiriéndoos unos a otros. Después dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Esto está muy bueno. La palabra diligencia que Pablo usa aquí se refiere a actuar con velocidad, responder con rapidez. No quedarse quieto esperando que pase no sé qué cosa, o dilatar o retrasar las cosas, sino actuar rápido. Pero aquí otra vez el contexto no es el trabajo, también podría ser el trabajo, un buen consejo para los que trabajan, pero no es el trabajo. El contexto es otra vez el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. ¿Y qué es lo que requiere diligencia en la familia de Dios? Lo que quiere prontitud, rapidez. Usted sigue leyendo, se da cuenta que son las necesidades de los hermanos. O sea, cuando un hermano está en necesidad, o cuando necesita nuestra ayuda, ya sea espiritual o material, o de compañía o de socorro, no tenemos que ser perezosos, dice Pablo. Dejar, no, mañana o pasado, o que otro lo haga. Diligencia. Y en esto, otra vez, nosotros somos llamados a ser ejemplo de diligencia. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y a veces es difícil porque tienen compromisos laborales, el cansancio y tantas cosas que se asocian. Familias, niños pequeños, algunos. Más difícil todavía. Pero aún así, creo que Pablo nos da un principio importante, lo que requiere diligencia. No dejar las cosas para mañana o pasado mañana cuando tienen que ser resueltas
ahora. A veces, en el servicio al Señor, en el servicio a los santos, uno se encuentra con que hay cosas que no son agradables de hacer. Conversaciones que uno no quisiera tener, situaciones que uno no quisiera enfrentar, ¿verdad? Y uno las empieza a dilatar. No, porque claro, es obvio que la situación va a ser tensa para uno mismo emocionalmente. Pero Pablo nos dice que seamos diligentes, que hagamos las cosas cuando hay que hacerlas y no dejemos que pase el tiempo, no perezosos. Pero agrega algo más. Y esto es interesante, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estas son todo junto y es parte del amor. Pero observa aquí la palabra fervientes. ¿Sabe cuál es la palabra exacta que usa Pablo aquí? Como agua hirviendo. La palabra que se usa aquí es la que se usa para el agua, o sea, es como hirvientes en espíritu. Esa es la palabra exacta que usa Pablo. Como agua que está hirviendo en espíritu. Y entonces nos dice que esa motivación, o más que motivación, pero es motivación, pero ese impulso para ser diligentes y no perezosos procede de un espíritu que está hirviendo. Y aquí se refiere al espíritu humano, pero también se puede referir al espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios y el espíritu humano están unidos. Se refiere a un espíritu ardiente, ferviente, que está lleno de vida, lleno de vitalidad. Y créanme que yo creo que es uno de nuestros grandes problemas a lo largo del tiempo. Cuando uno pasa mucho tiempo sirviendo al Señor en su casa, y enfrentando dificultades, y enfrentando problemas, y enfrentando situaciones matrimoniales, situaciones familiares, pecados, caídas, personas, hermanos que no reaccionan, que son desobedientes, personas que uno ama y que, en fin, es muy duro, ¿verdad? Y eso puede hacer con que nuestro espíritu, nuestro ánimo se empiece a apagar. Y al final seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, pero ya no tenemos ningún fervor, ya no lo hacemos con ánimo, sino casi a la fuerza, quizás mecánicamente. El Pablo dice aquí, fervientes en espíritu. La pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos o ser fervientes en espíritu? ¿Cómo puede nuestro espíritu mantenerse así, hirviendo como una olla a presión prácticamente? ¿Cómo sería eso? Yo creo que lo que nos hace servir es el amor de Cristo. En la medida que el amor de Cristo constantemente llene el corazón, nuestro espíritu estará hirviendo. Entonces, la clave es mantener la vista puesta en Cristo. Cuando uno lee las cartas de Pablo, se da cuenta que esa era la actitud propia de Pablo. Así vivía Pablo. A mí me impresiona que hasta el final de su vida, usted puede leer Filipenses. Ayer estaba leyendo rápidamente Filipenses. Filipenses es una carta escrita desde la prisión. Amarrado a un soldado romano, totalmente limitado, lleno de situaciones difíciles, escuchando noticias de por aquí, de por allá. Uno podría sentir que Pablo podría haber caído en una profunda depresión, se podría haber hasta deprimido, ¿verdad? Y su espíritu podría haberse apagado. Pero uno lo ve todo lo contrario, lleno de ánimo, lleno de gozo, lleno de fervor. Todavía. ¿De dónde sacaba ese fervor Pablo? ¿De dónde sacaba ese ánimo incombustible, por decir así? ¿De dónde le venía? No le venía de las circunstancias, claramente, no le venía de las situaciones de las iglesias. Le venía de su profunda conexión con Cristo y con el amor de Cristo. Y como él vivía esa vida de profunda comunión con Cristo y con su amor, eso hacía que su espíritu se mantuviese ferviente. Y por eso sirviendo al Señor. Luego el versículo 12 son 3 elementos que me parece van juntos. Gozosos en la esperanza. Ahora, súper interesante que cuando uno lo lee en griego, todo este pasaje, está exactamente, las frases están todas al revés en griego. Porque Pablo lo va poniendo así: en la esperanza, gozosos; en la tribulación, sufridos; en la oración, constante. Y son puros gerundios o participios. Por ejemplo, cuando dice compartiendo para las necesidades de los santos, está al revés, es en las necesidades de los santos, compartiendo, y así sucesivamente. Entonces, primero pone la necesidad o lo que quiere destacar, y luego pone el verbo que la acompaña, lo que nosotros debemos hacer. Entonces, fíjese cómo lo dice. En la esperanza, gozosos, así lo dice Pablo. En la tribulación,
sufridos. En la oración, constantes. ¿Por qué? Porque Pablo supone que estas cosas están presentes. Por eso están al revés. O sea, Pablo supone que la esperanza es algo que está y tiene que estar presente en la iglesia, que la oración y que la tribulación son cosas que de hecho están y van a estar siempre presentes. La tribulación no es algo que va a venir a veces. Pablo supone que siempre está. La tribulación es un hecho, sean sufridos o pacientes, es la palabra que usa Pablo. Entonces vamos a fijarnos en estos 3 puntos, porque son 3 expresiones del amor de Cristo. Primero, gozosos en la esperanza. Cuando uno lee el capítulo 5 de Romanos, Pablo dice que precisamente la justificación, el haber sido justificados por la fe, y que ahora tenemos paz para con Dios, y ahora nos gloriamos, dice, además nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también nos gloriamos en nuestras tribulaciones. O sea, por eso están las dos cosas unidas. La gloria, la esperanza de gloria, pero no es una esperanza, por decirlo así, el contexto de esa esperanza en la cual nos gozamos es la misma tribulación que sufrimos. Eso es lo que uno ve claramente en la carta a los Filipenses. Pablo está viviendo una enorme tribulación y está lleno de gozo. Y usted puede ver cómo ese gozo no anula, esa tribulación no anula el gozo, al contrario, lo refuerza. Lo refuerza. Porque Pablo dice, gozosos en la esperanza. Esa esperanza es la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza que no depende de ninguna circunstancia que nos toque vivir en esta vida. Es una esperanza que trasciende cualquier situación que vivimos en esta vida. Es la esperanza de la gloria de Dios. Es la promesa segura y cierta de que vamos a compartir su gloria, que estaremos en su gloria, que finalmente seremos llevados a la gloria del Señor, o que estaremos para siempre en la gloria del Señor, o como usted quiera ponerlo, diferentes expresiones de la Escritura. Pero significa eso, que sea cual sea la situación que vivamos, por decir así, el dolor, el sufrimiento o el mal no tiene la última palabra. Es transitorio, es temporal. Lo que viene y lo que es definitivo es la gloria de Dios. Y nada nos puede separar de ese destino que Dios nos ha dado en Cristo. Y eso, dice Pablo, debe ser motivo de alegría, de gozo permanente en nosotros. Porque cuando uno lee las cartas de Pablo, otra vez vuelvo a Filipenses, uno se da cuenta que eso es lo que sostiene a Pablo con alegría. La esperanza de la gloria. En el capítulo 3 él expresa esa esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Y por qué él, cuando él dice, prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y no hago de ninguna cosa hago caso, ni de las tribulaciones, ni de los sufrimientos, porque mi meta, mis ojos están puestos en la esperanza. Y para allá corre. Es como el atleta, ¿no es cierto? Que mientras corre, ¿cuántos de ustedes han corrido? Yo nunca he corrido una maratón, pero ¿alguien ha hecho alguna vez ese ejercicio de correr una maratón o una carrera larga? Hermano Joaquín. Dicen que llega un momento en que todo el ser, la mente se rebela contra seguir corriendo, te empieza a mandar mensajes, no sigas, no se puede, te duele mucho, ya estás a punto de desmayarte y se produce una batalla, ¿verdad? Pero si uno pone los ojos en la meta, puede seguir corriendo. Entonces, el secreto del atleta es que no mira lo que está pasando ni lo que está sintiendo, no se enfoca en lo que le está pasando en el momento, sino que tiene la mirada puesta en la meta y sigue corriendo. Y hay un alcance también, hermano Rodrigo, que cuando uno llega un momento en que el cuerpo ya no da más, ¿sí? O sea, el cuerpo ya dice que pasa, ya el cuerpo, ya la mente está proyectada en el objetivo y el cuerpo se sujeta a la Se sujeta, justamente. Entonces, ¿dónde está el foco de la mente? Si la mente se empieza a enfocar en lo que le está pasando al cuerpo, se va a desanimar y no va a poder seguir corriendo. Pero si se enfoca en la meta, puede seguir. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que él prosigue, que no le importa, que su meta, su visión está puesta, su mirada está puesta en esa esperanza de gloria con el Señor. Entonces dice, gozosos de la esperanza y al mismo tiempo, no aparte, sufridos o pacientes en la tribulación. Y aquí yo creo que hay un punto importante, hermano. La tribulación es algo que le llega a todos los hijos de Dios en algún momento de su vida. Enfermedades, pérdida de trabajo, situaciones familiares, situaciones con los hijos, situaciones económicas, tantas situaciones que pueden ocurrir. Tribulación.
La cuestión es que Pablo nos está diciendo, o sea, ahora si aplicamos más bien esto a nosotros, a los que estamos en esta función de ser ejemplos de los demás, cuán importante es que los hermanos en nosotros vean un ejemplo de lo que es ser pacientes en la tribulación. Y aquí hay un misterio. Porque Pablo en el capítulo 4 y 5 de 2 Corintios nos habla de que él ha sufrido cosas y ha pasado por situaciones y ha estado puesto incluso perdiendo la esperanza de conservar la vida. La extrema tribulación, dice él, que nos sobrevino en Asia. Y él hace un catálogo de esos sufrimientos, de esos padecimientos y sufrimientos, llevando en nosotros siempre, dice, la muerte de Jesús. Pero la razón es ¿para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal. O sea, observe que Pablo está diciendo que prácticamente la mayoría de las tribulaciones que él enfrenta tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Son para que a través de esas tribulaciones los hermanos sean bendecidos, sean fortalecidos, sean edificados. La pregunta es ¿cómo? Porque cuando los hermanos ven a un siervo de Dios sufrir, a nosotros sufrir y vivir a través de la tribulación y soportar la tribulación con esperanza, con gozo, ellos mismos reciben ese ánimo, esa vida que está fluyendo de nosotros y son animados, son fortalecidos, son, como dice Pablo, consolados por la misma consolación con que Dios nos consuela a nosotros. Entonces, y aquí hay algo importante, el llamado a ser ejemplos de la grey incluye el ser llamados a ser ejemplos en la tribulación. Y esto significa que Dios nos va a poner en situaciones, el Señor mismo nos va a poner en situaciones de tribulación, como el apóstol Pablo, para que con esos padecimientos seamos capaces de confortar y consolar a nuestros hermanos y dar vida a nuestros hermanos que pasan por cualquier tribulación. Así que el llamado a ser ancianos incluye esto, llamados a sufrir y a ejemplificar el padecimiento de Cristo para nuestros hermanos y ejemplificar una vida de victoria, de triunfo, de paciencia, que significa la resistencia y la perseverancia a través de la tribulación. Así que eso es parte de nuestra vocación. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otro ejemplo importantísimo. Mencioné que muchas de estas cosas están tomadas del Señor Jesús y esto también está tomado de la enseñanza del Señor Jesús. Ustedes pueden encontrar varios pasajes en los evangelios donde se enfatiza que el Señor les enseñaba a los discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Recuerdan eso? Entonces él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Lo interesante es que estos verbos que para nosotros parecen presente simple, en griego están en un presente continuo. Y literalmente es esto. Sigan pidiendo. Continúen pidiendo y se les dará. Continúen buscando y hallarán. Continúen llamando y se les abrirá. La idea del Señor es que no es golpear la puerta una vez y si no responde nadie y no abren la puerta, me voy. Sino llamar, 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 llamar. Porque finalmente se va a abrir. Lo que el Señor quiere decir es que la oración tiene que ser constante. Que no podemos desmayar en la oración. Que muchas veces la respuesta no viene inmediatamente, pero viene. Y ustedes recuerdan que puse un ejemplo de eso. Aquella viuda con el juez injusto. Aquella viuda que iba al juez y le decía, hazme justicia a mi adversario, y el juez era malo y era injusto y obviamente no le hacía justicia, pero la viuda no se cansaba. Y todos los días iba ahí y le golpeaba la puerta, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez al final se cansó y dijo, bueno, está bueno ya. Yo soy malo, no me importan ni Dios ni los hombres, me da lo mismo, pero esta viuda me va a agotar la paciencia. Así que mejor le voy a hacer justicia. Entonces dice, oíd lo que dijo el juez injusto, dice el Señor. Y es una ironía, por supuesto. Y si este juez injusto respondió al final por la insistencia de la vida, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? Que es bueno, que quiere lo bueno para ustedes. Entonces, constantes en la oración. Hermanos amados, que Dios no responda al primer llamado no significa que no va a responder.
Ni siquiera el segundo, ni siquiera el tercero. Hay que seguir. Seguir hasta que uno esté seguro que, bueno, o Dios va a responder de otra manera, o nos va a dar otro camino, o va a responder exactamente lo que le pedimos. Pero constantes en la oración. Uno lo puede ver en la misma vida del Señor. Observe que en el momento más dramático de su vida, que fue el huerto de Getsemaní, el Señor oró 3 veces en la misma oración. O sea, Él lo ejemplificó con su vida. Cierto que el Padre al final no respondió lo que Él pidió, pero le respondió, porque Él respondió fortaleciéndole y capacitándolo para enfrentar la cruz. Y Él entendió que esa era la voluntad del Padre y siguió adelante y enfrentó la cruz. Pero también eso fue una respuesta. Cuando el Señor salió de Getsemaní, su voluntad era firme, determinada, invencible. Y pudo llegar hasta la muerte de cruz gracias a esa oración respondida en Getsemaní. De esa manera. El Padre no lo salvó de la copa, sino que le dio fuerza para beber la copa. Pero respondió. Entonces, constantes en la oración. Y de eso, hermanos, Pablo nos dice tenemos que ser tiempo. Vamos rápido. Dice el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y otra vez una expresión de amor práctica en el cuerpo de Cristo. La palabra que usa Pablo aquí tiene que ver con koinonía. Es un verbo que está asociado a la palabra koinonía y significa tener comunión con alguien o participar con alguien de algo. No solo compartir como un filántropo, ¿no es cierto?, que desde la distancia, desde, no sé, desde incluso de su posición de seguridad y tranquilidad y confort, da, ¿no es cierto?, da para que los que no tienen tengan. Aquí la idea de Pablo no es solo dar en ese sentido, sino involucrarse, hacerse parte, participar de las necesidades de los otros. Ahora, ¿cómo lo hizo Cristo? Porque aquí el ejemplo es el de Cristo. ¿Cómo participó Cristo de nuestra necesidad? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Eso es participar. Porque Cristo, para participar con nosotros, se hizo pobre. Entonces, cuando damos para las necesidades de los santos, ¿qué nos ocurre? Nos hacemos más pobres. Porque así lo hizo Cristo. Entonces, piensen esto. A veces uno dice, no, es que a mí no tengo para dar, pero lo que estamos pensando es que no nos sobra para dar. Pero hay que pensar en lo siguiente. Realmente es muy difícil que nos sobre. Porque las necesidades son, como dicen los economistas, les gusta decir, las necesidades son infinitas. No es que sean infinitas, pero se multiplican al infinito. Y cuando ya ya cubrió una necesidad, surge otra, y después otra, y así, no terminan nunca. Pero la cuestión es esta. ¿Qué es participar de las necesidades de los santos? Es compartir la pobreza de los santos. Al dar, me hago más pobre, cuando doy de verdad. Y por lo tanto, en cierto sentido, me hago parte de esa necesidad. O cuando un hermano necesita consuelo y yo doy mi tiempo, me hago parte de su dolor. ¿Por qué? Porque tomo ese dolor conmigo. Yo mismo sufro junto con él. A veces son sufrimientos reales. Yo todavía recuerdo, hermano, yo era muy joven, tenía unos 25 años, no tanto, 30, no tampoco, 30 años, ya era anciano en el lugar donde estaba, y un hermano, yo creo que Cristian se acuerda, se subió al galpón, al techo, a arreglar unos pizarreños, me parece, y pisó sobre un pizarreño, se quebró y se cayó y se mató. Y Marcelo y yo tuvimos que ir a la posta antes de que llegara la familia, y llegamos y el hermano todavía estaba conectado y había muerto recién. Lo vimos ahí recién muerto. Fue horroroso, imagínense, un hermano querido, amado, lo vimos ahí muerto. Pero yo recuerdo claramente que cuando llegó la familia, estaba toda la familia afuera esperando el resultado y el médico nos dice, díganle, por favor ustedes díganle que él murió. Así que Marcelo y yo salimos, estaba toda la familia, mucha gente, una familia de hermanos, la mayoría de ellos estaban en la iglesia. Y cuando les dijimos la noticia, hermano, fue una cosa, yo nunca he visto nada igual. Algunos se cayeron al suelo, algunos se desmayaron, otros se tiraron contra las paredes. Y eso me produjo un efecto tan grande emocional, a mí me dejó así como tan choqueado, que me produjo una especie de dolor de estómago. Y no estoy exagerando, que me duró casi 6 meses, no se me pasó, durante 6 meses ese dolor.
Entonces, uso esto no como para ponerme yo así como, pero lo que quiero decir es que a veces cuando uno participa del dolor de los santos, uno se hace parte de ese dolor y uno toma una parte de ese dolor sobre sí. Y eso es lo que Pablo dice aquí, que está bien hacer eso, porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Tomó nuestras necesidades, no desde lejos, sino entrando en la necesidad, haciéndose parte, compartiendo para las necesidades de los santos. Necesidades materiales, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Y luego dice, practicando la hospitalidad. Y aquí hay algo que me parece bien interesante. Yo creo que los que estamos en una posición de servicio dentro de lo posible, porque sé que algunos tenemos casas más pequeñas, otros no tenemos las condiciones, pero dentro de lo posible, hasta donde sea posible, debemos buscar ser hospitalarios. Por dos razones. Primero, porque de esa manera somos ejemplos para los hermanos, de cómo compartir, porque fíjese que está ligado, compartir para las necesidades y luego practicando la hospitalidad. En el tiempo de Pablo, esto era muy importante porque no había hoteles. O sea, cuando la gente viajaba de un lugar a otro, no había dónde hospedarse. Había unos hospedajes de mala muerte que eran bastante peligrosos y llenos de insectos y ratones. Y eran lugares para dormir lo más rápido posible y salir corriendo. Pero no eran lugares para hospedarse como hoy día, como un hotel Entonces, la única manera era que las personas te hospedaran. Y muchas veces los viajeros tenían que dormir en la calle y exponerse a los peligros de la calle. Entonces Pablo les dice, practicando la hospitalidad. Le dice a los romanos. Y Roma era una ciudad enorme. La más grande de aquel tiempo, se dice que tenía entre 800.000 y 1.000.000 de habitantes. Muy grande para su tiempo. Pero era muy peligrosa. Excepto los barrios de los ricos, el resto era extremadamente peligroso. Entonces pasar la noche en la calle era exponerse a que lo asaltaran, lo mataran, cualquier cosa. Entonces Pablo le dice, porque Roma recibía muchos visitantes. Los hermanos en Roma recibían visitantes porque era la capital del imperio. Entonces venían muchos hermanos a hacer negocios, situaciones de diferente tipo. Venían hermanos a Roma. Y Pablo les dice, practiquen la hospitalidad. Reciban a los hermanos. Atiéndanlos, cuídenlos. Porque de hecho la carta a los hebreos insiste en lo mismo. ¿Recuerdan el escritor a los hebreos? No os olvidéis de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La misma instrucción. Entonces, pero la idea de fondo es eso. Y yo creo que incluso hoy la hospitalidad sigue siendo una posibilidad bastante regular, digamos. Cuando hacemos un retiro, cuando invitamos hermanos desde otras localidades y nos juntamos acá, yo creo que nosotros, dentro de lo posible, debiéramos ser los primeros en recibir personas. Practicando la hospitalidad. Es una forma de compartir para las necesidades. Y el último, porque los otros ya están relacionados con los de afuera, pero hacia adentro, con las personas de afuera, hacia adentro el último son dos, 15, gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Otra vez, el mismo ejemplo de Cristo. Está asociado a hacerse parte de las necesidades de los otros. Pero aquí la idea es doble. Cuando alguien llora, llorar con él. Unirse al llanto, unirse al dolor de los hermanos. Pero también alegrarse por la alegría de los hermanos. Y a veces yo pienso que es más fácil unirse al dolor que a la alegría. ¿Y por qué? Porque mire cómo somos los seres humanos. Somos celosos y envidiosos por naturaleza. Y a veces la alegría y el triunfo de otro no nos produce alegría, sino que nos produce envidia. Es curioso, ¿verdad? Pero así somos. Ahora, no crean que somos distintos a nadie. Los mismos discípulos eran celosos los unos de los otros y eran envidiosos los unos de los otros. Uno lo puede ver en los evangelios. Por ejemplo, cuando Jacobo y Juan le dijeron, Señor, la mamá de Jacobo y Juan en realidad, mandaron a la mamá, concede que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro tú que no querías nada. Uno a la derecha y otro a la izquierda cuando tú te sientes a reinar. Bueno, ustedes saben que el Señor les dijo, ustedes no saben lo que piden, podéis beber del vaso que yo bebo, etcétera, etcétera. Pero cuando los otros supieron, dice después, se enojaron mucho contra los hermanos. La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué se enojaría usted por una cosa así? Solo hay una razón. Pensar que ellos me están tomando un lugar que me corresponde a mí. Entonces también habían envidias y celos entre ellos. Por eso Pablo dice, alégrense, lloren con los que lloran, como el Señor Jesús, que lloró en la tumba de Lázaro, que lloró con los que amaba, pero también alégrense con los que se alegran. Si un hermano es bendecido, si un hermano recibe, si un hermano es promovido, si un hermano le dan un mejor trabajo, si un hermano recibe dinero, lo que sea, y se alegra, alégrense ustedes. Por supuesto hay otras cosas en que todos nos alegramos juntos. Cuando nace un bebé, ¿no es cierto? Es imposible no alegrarse con el que ha tenido un bebé. Pero la regla debe ser general. Lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran. Esa es parte del amor. Y finalmente el último. Y aquí es súper interesante, vamos a terminar aquí. Unánimes entre vosotros. Y fíjese aquí, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y esta expresión de Pablo es muy interesante porque Pablo se refiere aquí expresamente, las palabras griegas que usa se refieren a la condición social de las personas. En la iglesia romana, de Roma, y en general en el mundo antiguo, las divisiones de clases eran muy marcadas y muy fuertes. Había personas que eran de la clase alta, de la clase media, habían tres clases. Los patricios, los nobles, los libres, la gente libre que eran artesanos o soldados, gente libre pero que no eran nobles, y los esclavos. Y los esclavos constituían el 50% de la población de Roma, por ejemplo. O sea, el 50% de los habitantes de Roma eran esclavos. Y eran clases sociales marcadamente distanciadas, que no compartían entre sí. Y eso generaba una ansia de arribismo, de ascender muy fuerte en las personas. O sea, no convenía asociarse con los esclavos, porque eso te iba a restar mérito para ascender si querías subir y ser respetado y ser reconocido. Tampoco, entonces tenías que asociarte con los... Y era una cuestión muy fuerte, asociarse con los que tenían más prestigio, con los nobles, con los patricios. Y esa cuestión social se trasladaba a la iglesia, infelizmente. Porque en la iglesia en Roma había también de esos tres tipos de personas. Había nobles, no muchos, dice Pablo a los Corintios, no son muchos nobles, pero había uno que otro por ahí noble. Habían otros que eran artesanos, ¿no es cierto?, comerciantes, soldados, segundo rango. Bueno, habían 4 rangos, porque también estaban los caballeros, pero esos eran del ejército y eso no los vamos a mencionar. Y luego estaban los esclavos. Entonces, ¿cuál era el peligro y lo que ocurría en Roma? Por eso Pablo se los dice. Que cuando en la vida de la iglesia, como habían estos 3 estamentos, todos buscaran ser amables y simpáticos y congraciarse con los hermanos más nobles y menospreciaran y no quisieran juntarse con los esclavos. De hecho, hermanos, esta ha sido la norma en la historia de la iglesia, infelizmente. Así se ha comportado la iglesia. Las divisiones sociales han sido marcadas y rara vez se ha permitido cruzarlas. Pero Pablo desde el principio está diciendo así no debe ser. No busquen asociarse con lo alto, literalmente no tengan una mente puesta en lo alto, pero se refiere a lo alto en el sentido social, en ser más importantes, en destacarse, en subir, en llegar a posiciones de prestigio y de reconocimiento. Asóciense con los humildes. ¿Y por qué, hermano? Se pregunta usted por qué. Porque eso es lo que Cristo hizo. Cuando Cristo vino al mundo, no se asoció con los poderosos, no se asoció con los nobles. ¿Con quién se asoció? ¿Con quién se junta? Con las prostitutas, con los publicanos, con lo peor de lo peor. Entonces Pablo le está diciendo a todos los hermanos que todos deben, en vez de buscar subir, tienen que bajar y asociarse con los más humildes, ser compañeros y amigos de los que no tienen nada que ofrecer en términos de prestigio, de riqueza, de contactos, de promoción personal. A ellos y con ellos debemos buscar asociarnos todos. Y si eso ocurre, usted va a dar cuenta que la iglesia los que tienen mucho y los que están en una posición alta van a buscar siempre a aquellos que son más pequeños para ser sus amigos, para asociarse, para caminar con ellos. Y esa debe ser la regla en el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan cuando Santiago les dice a los hermanos, si entra un noble vestido de
ricamente, con un anillo, no sé qué más, y entonces ustedes le dicen, pasa aquí, siéntate en el primer lugar, porque es noble, y entra un pobre vestido andrajosamente y le dicen, quédate por allácito nomás, lejito. ¿No venís a ser jueces y hacéis acepción de personas y contra el Señor pecáis? No somos tan evidentes nosotros, a lo mejor somos más sutiles, pero cuidado, que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Entonces que el Señor nos guarde y que seamos, como dice Pablo, personas que no buscan asociarse con los altos, sino con los más pequeños, los más humildes. Que esa sea la característica. Una cosa, termino diciendo esto, era una característica de la iglesia primitiva, y esto está estudiado sociológicamente, una de las razones que hizo tan poderosa la iglesia cultural y socialmente en el tiempo antiguo, en el tiempo de los emperadores romanos, es que los emperadores romanos no tenían ninguna llegada con la gente pobre, la gente humilde, que era el 50% de la población. No tenían llegada. Los nobles no tenían llegada. Los únicos que tenían llegada eran los ancianos y obispos de la iglesia. Y entonces empezaron a recurrir a ellos para llegar a los más humildes. Porque ellos se asociaban con los más humildes. Interesante, ¿verdad? Siguiendo el mandamiento y la instrucción del apóstol y lo que el Señor Jesús enseñó. Amén. Gracias al Señor. Hagamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Tú nos has llamado a ser ejemplos de la grey. Y eso queremos ser, Señor. Ejemplos de amor ferviente y no hipócrita. Amor verdadero, no fingido. Ejemplos de servicio, ejemplos de fervor, ejemplos de hospitalidad, de compartir para las necesidades, de llorar con los que lloran, de reírnos o alegrarnos con los que se alegran, de no asociarnos con lo alto, lo que el mundo admira, sino asociarnos con los pequeños, los humildes, incluso aquello que el mundo desprecia, como tú lo hiciste, Señor. Que ese carácter lleno de amor de Cristo se refleje en nuestra vida y en nuestra conducta, en nuestro ejemplo para cada uno de los hermanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.